El lanzamiento de jabalina. ¿Qué es el lanzamiento de jabalina? El lanzamiento de jabalina es una prueba de atletismo en la que, como su nombre indica, se lanza una jabalina hecha con un material reglamentario de metal o fibra de vidrio. El objetivo es lanzarla lo más lejos posible. La historia del lanzamiento de jabalina. Antes de ser deporte. Teniendo en cuenta que el lanzamiento de artefactos de diferentes formas y tamaño para cazar animales a distancia y así conseguir sustentos se remonta a muchos miles de años atrás, y el hombre desde la antigüedad siempre ha tenido una tendencia a medirse con los demás hombres para demostrar quién es mejor. Este tipo de habilidades, lanzar más lejos o con más puntería, podría tener un origen mucho más lejano del que nos muestra la historia escrita. La jabalina, antes de ser un implemento deportivo, era un arma de guerra y un artefacto de supervivencia, pues se utilizaba para la caza y pesca. La jabalina de guerra era del tamaño del portador, delgada como el dedo humano y afilada en la punta. Cuando la utilizaban en competencias era redonda en la punta y en el centro de la jabalina había una correa que medía alrededor de 40 centímetros y que se enrollaba en esta. Se sostenía con el índice y el pulgar para lanzarla de una forma circular y así triplicar la distancia que esta y aún hoy se utiliza en algunas agrupaciones tribales como arma de defensa y como herramienta para la caza. Los nórdicos la utilizaron como los otros pueblos y en especial los finlandeses, que la tienen como el símbolo de la libertad de su nación. También hay indicios en pinturas y otros descubrimientos arqueológicos de que los chinos por el año 4 Cristo lo practicaron junto con los egipcios, pero se cree que el lanzamiento de jabalina es más antiguo. En general se practicó lanzando a un blanco y a distancia. Denominada también como venablo, dardo o lanza, se remonta a la historia antigua, como deporte al año 708 a.C., cuando era parte de un pentatlón compuesto por una carrera de 180 metros, lucha, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. Los griegos dicen que el mitológico Heracles fue el primer gran campeón. Historia en los Juegos Olímpicos. El lanzamiento de jabalina fue uno de los eventos del pentatlón en los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, también en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y en los Juegos Pentahélicos. Además de la jabalina, el pentatlón también incluía correr, lucha, lanzamiento de disco y saltos. El pentatlón era un juego de 5 jugado por primera vez en los Juegos Olímpicos de 708 a.C., el Istmo, Pitío y Juegos de Nemea. En la antigua Grecia también contó con eventos de lanzamiento de jabalina y otros juegos de pentatlón se practicaban en toda Europa. Así, por lo general en los festivales locales, los antiguos Juegos Olímpicos, dos formas del lanzamiento de jabalina, una distancia de medición tirada y otro para alcanzar un objetivo específico. El lanzamiento de jabalina se incorporó a los Juegos Olímpicos modernos en el año 1908 y desde entonces ha ido ganando presencia hasta convertirse en una de las pruebas indiscutibles en el calendario. Ahora vamos a hablar del reglamento. Se lanza desde un pasillo de un largo de 30 metros, acabado en un arco de 38 metros de radio. El sector de caída estará marcado con dos líneas blancas de 45 centímetros de anchura, de tal modo que si los bordes internos de las líneas se prolongasen deberían pasar por las 4 intersecciones de los bordes arco y las líneas paralelas que delimitan el pasillo de impulso y que se cruzan en el punto central del círculo del cual el arco forma parte. El sector tendrá así 59 grados aproximadamente. Para realizar cada intento el atleta tiene un minuto. Normalmente cada atleta realiza 3 intentos y los 8 atletas con mejor marca válida, o todos si son 8 o menos, realizan otros 3 intentos. Características de la jabalina. La jabalina es una lanza más corta que posee punta metálica. La longitud de la jabalina es de 260 a 270 centímetros en categoría masculina y 220-230 centímetros en categoría femenina, y un peso mínimo de 800 gramos para los hombres y 600 gramos. Tiene un asidero fabricado con cordel de unos 15 centímetros de largo, que se encuentra aproximadamente en el centro de gravedad de la jabalina. A lo largo de la historia se ha venido acercando a la punta del centro de gravedad de las jabalinas para hacer que caigan antes, ya que comenzaban a realizar marcas que excedían el largo de los campos de caída.
created using Powtoon.